Qué alegría estar otra vez aquí dispuestos para escuchar la palabra. Disfrutar la palabra, eso es. No es algo obligado. Nadie te va a dar una calificación. No vas a recibir ningún premio o un reconocimiento en una hoja de papel ni una ceremonia. Lo único que sí vas a hacer es a vivir feliz porque Jesús está instruyéndote a través de su palabra. Vamos a hablar con Dios. Recuerden que es bueno hablar con Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta gran oportunidad, por este enorme privilegio, por esta distinción que tú nos haces a todos los que de alguna manera tenemos algo que ver en esta audición y en todas las audiciones, de todas las plataformas, de todo eso que se está moviendo, Señor, para que tu palabra pueda ser divulgada, pueda ser conocida, pueda ser enterada a la sociedad de que tú eres bueno y de que tú eres Dios. Gracias entonces por todos los oídos que han de escucharla, porque los estás ungiendo, Señor. Espíritu Santo, estás trabajando en sus corazones, en sus mentes, y vas a hacer lo que tú sabes hacer. Todos nosotros solo somos instrumentos que nos ponemos en tus manos preciosas para que tu nombre sea glorificado. Amén. Corinto era especial para Pablo. Por eso, después del saludo, da gracias a Dios por los corintios, por la mutua elección. Dios los eligió y los corintios también aceptaron la elección. Por la gracia a su favor, que incluye regalos y más regalos. No falta ningún don, como ciencia, palabra, confirmación del llamado para perseverar en el testimonio de Cristo. Esta carta atiende varios asuntos que están suscitándose en Corinto, derivados de la influencia de los filósofos e intelectuales de su tiempo. Entre los corintios cristianos se formaron partidos o subgrupos de seguidores para Pablo, Apolos y Pedro. Entonces, Pablo puntualiza en la sabiduría y el poder de Dios, explicándoles respecto a que los seres humanos, de acuerdo a su relación con Dios, pueden ubicarse como naturales, sin el conocimiento de la salvación por gracia. Esos son los naturales. Pero también están los carnales, los que son bebés en Cristo. Carnales, otro tipo de carnales, adultos sin crecimiento espiritual, dominados por la naturaleza caída del ser humano. A su vez, aprovecha para presentarse él y sus compañeros, que trabajaban en total armonía. El problema era de los creyentes, que ya habían hecho sus grupos alrededor de los servidores de Dios. Como servidores de Dios que hicieron el trabajo que les fue asignado. Por otro lado, les hace saber que son administradores de los misterios del reino, pero que desde el punto de vista bíblico, esos misterios son revelaciones para los servidores y el pueblo de Dios, de tal manera que aún los creyentes vienen a ser administradores del reino, considerando que la gran diferencia entre el mundo y el reino es que la gente del mundo solo habla, no puede hacer otra cosa, pero entre la gente del reino está el poder de Dios y guiados por el Espíritu Santo están estableciendo el reino de Dios en los corazones de la humanidad. Este asunto tiene resultados visibles. Sanidades, liberaciones, vidas transformadas, familias reconciliadas. Pero entonces hay un problema de inmoralidad, específicamente incesto, y lo trata aquí. Hay pleitos y juicios ante autoridades civiles, también Pablo las atiende. Consultas sobre soltería, matrimonios mixtos, idolatría, la cena del Señor, organización de la iglesia, incluidos los dones espirituales, resurrección de los muertos, habla de las ofrendas. Para la meditación de esos 3 capítulos, nos apoyaremos en la traducción de la Biblia en lenguaje sencillo, porque el lenguaje sencillo nos ayuda mucho para entender la palabra. Vamos al capítulo 5, en sus primeros 2 versículos. Dice el versículo 1, ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra como si viviera con su esposa. Eso está muy mal. Ni siquiera los que son cristianos hacen algo así. Si ustedes se sienten orgullosos de esto,
cuando debieran estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. La impureza sexual es algo cotidiano en esta sociedad, en la sociedad corintia. A la iglesia le resulta muy difícil escapar de esas costumbres. Realmente tenían poco tiempo de convertidos. En el caso concreto, parece que la mujer ya estaba divorciada de su anterior marido. No forma parte de la iglesia, pues Pablo no se refiere a ella. Para Pablo resultaba más grave la actitud de la iglesia, ya que al parecer habían aceptado la conducta. Una actitud permisiva frente al pecado es muy peligrosa, sobre todo para para las personas el pecado no es algo serio. En los versículos 3 al 5, Pablo nos dice qué se tiene que hacer. Dice, yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que estoy con ustedes y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo les digo que este hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. Para los escritores de la Biblia, la palabra mundo se refiere al sistema socioeconómico que prevalece entre la sociedad sin Cristo. En otras palabras, en el mundo están las personas que no han recibido a Jesús como su Salvador y Señor. Entonces, la decisión de Pablo es aceptable. Habría que devolverle al mundo lo que es de él. Ahora bien, la intención era sacudir a la iglesia y al miembro que estaba cometiendo esa falta, como para que despertara y viera cuál era su realidad, pues al principio y al final lo importante es que no se perdiera su alma, porque si ese hombre es hijo de Dios, ese correctivo lo llevará al arrepentimiento, a confesar su falta, a clamar por misericordia. Se comprueba que la iglesia en sus inicios, cuando aplicaba castigo y disciplina, tenía la convicción que podía rescatarse al hermano, que podía retomar su comunión con Dios. Vamos a los versículos 6 al 8. Dice, no está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja que a todos se echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. En el Antiguo Testamento, con poquísimas excepciones, la levadura representa mala influencia. En Éxodo 12, un día antes de que empezara la fiesta de la Pascua, la ley establecía que había que encender un candil y buscar la levadura por toda la casa hasta asegurarse nada de pan normal, pues contenía levadura. Pablo utiliza esa actividad para ilustrar que si Cristo fue sacrificado y su sacrificio ha librado del pecado, también los cristianos ahora deben deshacerse de la última migaja de maldad, pues si se deja una mala influencia en la iglesia, puede corromper toda la sociedad. Un poco, una pizca de levadura, leuda toda la masa. Ahora enseña que la situación debe enfrentarse lo más pronto posible, pues lo contrario puede ser contraproducente. Es necesario eliminar el veneno o arrancar la mala hierba antes de que se perjudique todo el terreno. En esta ocasión también se enfatiza que cuando se corrige, se debe hacer pensando en la persona a la que se le aplicará la corrección
y en su caso a toda la iglesia, pues la disciplina debe ser curativa y preventiva. Ahora bien, Pablo pretendía que se aplicaran estas disposiciones para los miembros de la iglesia. Así que si alguien hubiera tenido una mala conducta, debían ser disciplinados, siendo excluidos de la sociedad de la iglesia hasta que se corrigiera esa mala conducta. Dicen los versículos del 9 al 13. En la carta que les escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. La inmoralidad sexual hace que a las personas se les vea como bestias, pues permite que las pasiones y los instintos de los animales se practiquen entre seres humanos con el fin de experimentar placer. Pero el cristianismo ve a la persona como un hijo o hija de Dios, cuyo propósito es ese, estar bien relacionado con Dios, aquí, ahora y por la eternidad. Así que las cosas materiales no son su prioridad, pues tiene cuerpo, pero también tiene espíritu. Las cosas materiales pasan a segundo término y la promiscuidad sexual debe ser desterrada automáticamente. Promiscuo es un adjetivo que se refiere a una persona que tiene relaciones sexuales con muchas personas del mismo sexo o de sexo diferente, de la misma edad o con diferencia de edades. Por eso atenta contra la misma esencia del ser humano. Dice el versículo 10, no quise decir que se apartaran totalmente de ellas, pues para no juntarse con personas así, ustedes tendrían que salir de este mundo. No podrían apartarse totalmente de los que siempre desean más de lo que tienen, ni de los ladrones, ni de los que adoran a los ídolos, ni de los borrachos o de los que hablan mal de los demás. Si se juzga conforme a la escala de valores del mundo, cuando la vida se dedica a conseguir el mayor número de cosas materiales, aparecen las dos hermanas, codicia y avaricia, que miran a los demás para explotarlos, atentando contra nuestros prójimos y semejantes. Cuando el ser humano se denigra permitiendo que la fornicación incluye todo el sexo ilícito y todo lo que atente contra él mismo, como vicios, borracheras, maledicencia, se vuelve así algo que le afecta a él, lo perjudica la imagen de Dios que está en él. Ahora bien, cuando permitimos que personas o cosas le quiten su lugar a Dios, aparece la idolatría. Pues Dios debe ocupar el primer lugar en nuestros corazones, no las personas, mucho menos las cosas. En el diseño de Dios para el hombre, Dios pensó en que Dios con el hombre y el hombre con Dios debían comunicarse. Por eso puso dentro de la naturaleza humana la necesidad de adorar. Y al no adorar a Dios, adorarán a los que no son Dios. Y los que no son Dios son ídolos, poniéndose a la orden los encantamientos, los amuletos, los horóscopos y cosas por el estilo. La superstición aumenta cuando disminuye la adoración verdadera. Ahora bien, para contrarrestar todo esto, el cristianismo tiene la solución, pues cuando el amor de Dios está en el corazón de una persona, esta persona descubre el gozo de compartir. El Espíritu Santo ayuda a mirar hacia afuera y no solo hacia adentro, pues la prueba de que amamos a Dios es que amamos a nuestros semejantes. Dice el versículo 11, enseguida está Pablo diciéndolos, lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así, ni siquiera deben sentarse a comer. En la versión Reina Valera 60 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Esto como llamada de atención, de señalamiento, con la esperanza de que el hermano recapacite, regrese a Dios, busque la comunión con la iglesia para hacer volver al camino a Dios y mantener la pureza
de la iglesia. Los versículos 12 y 13 de la Reina Valera, a mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia, ya Dios los juzgará. Pero ustedes sí deben juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia: echen lejos de ustedes al pecador. Eso lo dice en Deuteronomio 17:7 y 24:7, donde se lee: así quitarás al malo de en medio de ti. Hay casos en los que hay que extirpar el cáncer. Hay casos en los que hay que adoptar medidas drásticas para evitar una infección. No es el deseo de hacer daño o de dar señales de prepotencia lo que mueve a Pablo, sino el deseo de un pastor de proteger a su joven iglesia de la amenaza de una infección del mundo que siempre la acecha. Pablo expone el principio de que no tenemos que juzgar a los de fuera de la iglesia. Los de fuera era la expresión que usaban los judíos para referirse a los gentiles, a los que no formaban parte del pueblo escogido. Debemos dejar que Dios los juzgue, porque Él es el único que conoce los corazones. Pero los que están en la iglesia tienen privilegios especiales y, por lo tanto, responsabilidades especiales. Son personas que se han comprometido con Cristo y a las que se pueden pedir cuentas de cómo cumplen su compromiso. Solo que todos deben permitir al Espíritu Santo que gobierne sus vidas para que la supervisión, el análisis, la comparación sea del agrado de Dios, no de los hombres. Ahora vamos al capítulo 6 en sus primeros 6 versículos. Dice: cuando alguno de ustedes tenga un problema serio con otro miembro de la iglesia, no deben pedirle a un juez de este mundo que lo solucione. Más bien, deben pedírselo a un juez de la iglesia. Porque en el juicio final, el pueblo de Dios será el que juzgue al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. Si vamos a juzgar a los ángeles mismos, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. ¿Por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas. Pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, sino que hasta buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. En el versículo 7 y 8 dice: en sus peleas, los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. Vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Pero ustedes hacen lo contrario. Se maltratan y se roban entre ustedes mismos. Como todo lo que sucede en la sociedad, los desacuerdos están a la orden del día. Recordemos que la sociedad corintia estaba formada básicamente por judíos y griegos. Esos pueblos tenían diferentes trasfondos en todos los aspectos de la vida, pero específicamente se trata de desacuerdos dentro de la iglesia. Veamos cómo resolvían los problemas. Los judíos resolvían sus problemas ante los ancianos del pueblo o de la sinagoga. Para ellos, los pleitos se resolvían con un espíritu conciliador y familiar. La ley judía prohibía acudir a un tribunal que no fuera judío. Si lo hacían, estaban blasfemando contra Dios. Para los griegos, los litigios eran algo cotidiano y los juicios eran uno de sus espectáculos preferidos. Para Pablo, de fuertes raíces judías, rabino de la ley de Moisés y en los últimos años hijo de Dios por la fe en Jesucristo y real representante del cristianismo, resultaba inaceptable esa conducta. En los versículos de 9 al 11 tenemos un pensamiento completo. Dice: no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen mal participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Algunos de ustedes eran así.
pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Ahora veamos este bloque de los versículos 12 al 20. Algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. También dicen, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Claro que sí, pero Dios va a destruir las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. Al contrario, debemos usarlo para servir al Señor Jesús, pues nuestro cuerpo es de Él. Y así como Dios hizo que Jesucristo resucitara, así también a nosotros nos dará vida después de la muerte, pues tiene el poder para hacerlo. Ustedes saben que cada uno de ustedes forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No está bien que una parte de ese cuerpo, que es la iglesia de Cristo, se junte con una prostituta, pues al tener relaciones sexuales con ella, se hace un solo cuerpo con ella. Así lo dice la Biblia, los dos serán una sola persona. En cambio, quien se une al Señor Jesús se hace un solo cuerpo espiritual con Él. No tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. El cuerpo de ustedes es como un templo. Y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Otra vez está en juego el trasfondo judío y el trasfondo griego. Recordemos que, influenciados por la filosofía, los griegos despreciaban el cuerpo. Ellos decían que el cuerpo no tenía importancia. Entonces, por eso surgían las siguientes conductas. El ascetismo, como doctrina filosófica que menosprecia las necesidades fisiológicas del individuo. Por eso se abstienen de comer, proclaman ayuno, de dormir, practican veladas, no practican relaciones sexuales, eso le llaman abstinencia. No protegen ni cuidan su cuerpo, pues se van a la pobreza extrema. Por otro lado está el desenfreno, es el otro extremo del ascetismo, que también se practicaba en la cultura corintia, sobre todo entre los griegos. Por eso decían que la carne es para el vientre o la comida es para el estómago. También pensaban que el cuerpo está hecho para el acto sexual y el acto sexual para el cuerpo. Tenían esta pregunta en el aire: si el cristiano es el más libre de los humanos, ¿por qué no puede hacer lo que le dé la gana, especialmente con su cuerpo, si es la parte menos importante de sí mismo? Hasta hoy se oyen expresiones como, este cuerpo que será comido por gusanos. Bueno, por aquí por donde yo vivo. Dice, Pablo contesta de una manera contundente a través del cuerpo, así contesta él, a través del cuerpo se manifiesta toda la personalidad, el ser humano en su conjunto. El ser humano fue diseñado y creado para estar unido a Cristo mientras tenga vida física la persona. Pero cuando muera, estará unido a Cristo por la eternidad. Por eso es tan grave la fornicación, pues cuando se le da el cuerpo a una prostituta, ¿sí?, ya que en el acto sexual dos personas llegan a ser un solo cuerpo, y entonces un cuerpo que le pertenece a Cristo por decisión propia se ha prostituido con otra persona. Por eso la fornicación es el pecado que atenta contra su propia persona, equiparándolo a los vicios. Es un tipo de vicio. El cuerpo está diseñado y destinado para la comunión con Cristo, por eso hace una llamada. Si el Espíritu de Dios habita en nosotros, somos templo de Dios y nuestros cuerpos son sagrados, apartados. Y más,
Cristo murió para salvar no solo una parte de la persona, sino toda la persona humana, alma y cuerpo. Cristo dio su vida para darnos un alma redimida y un cuerpo puro. El cristiano no tiene un cuerpo para hacer con él lo que quiera, sino que ese cuerpo pertenece a Cristo. Así que cada cual debe usarlo no para satisfacer su concupiscencia, sino para la gloria de Cristo. Pablo insiste en que, aunque el cristiano es libre para actuar con independencia, no debe dejar que nada lo domine, pues los seres humanos son libres, no para pecar, sino para no pecar y de verdad ser dueño de su cuerpo. Su grito de guerra es: glorifiquen a Dios con su cuerpo, que se manifiesta lo que ellos tienen su imagen. Capítulo, en sus primeros 7 versículos. Dice: en la carta que recibí de ustedes, me preguntaban si está bien que la gente no se case. Claro que está bien, pero es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo, para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. Detrás de estas palabras, Pablo dice: cada uno de ustedes se conoce muy bien. Si no se conoce, examínese, observe su propia personalidad, sus respuestas a las necesidades fisiológicas o primarias. ¿Cuáles son? Comer, dormir, descansar, trabajar, recrear, incluida la práctica de relaciones sexuales. También tengan en cuenta el ambiente que les rodea. Por ejemplo, para los corintios, yo supongo que no se recorría una calle sin ser sometido a tentaciones relacionadas con el sexo. Tomando en cuenta todo eso, decidan si estarán mejor casados que solteros. Pablo trata de que ellos sensatamente tomen la mejor decisión para su situación en particular. No disfraza la situación, trata de ubicarlos para que puedan disfrutar su propia naturaleza, pues no es conveniente comprometerse en una forma de vida para la que no está equipado, sin emprender ni emprender un camino en el que esté expuesto a toda clase de tentaciones o de relaciones quebrantadas. Sobre todo, si eres joven o adulto, cuando conoces a Jesucristo como tu Salvador y Señor, puedes escoger la vida en que mejor disfrutes tu relación con Dios sin que tengas que sacrificar tu libertad en Cristo, pues si lo hicieras, sufrirías y hasta sería imposible para ti ser un cristiano de verdad. Dice el versículo 3: el esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa debe tenerlas solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro. Por eso, ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar. Pero después deben volver a tener relaciones. No vaya a ser que, al no poder controlar sus deseos, Satanás los haga caer en una trampa. Por supuesto, les estoy dando un consejo, no una orden. Es muy importante hacer hincapié que el apóstol quiere que quede muy bien entendido que para este asunto está dando consejos, opiniones, porque en relaciones humanas no se pueden establecer lineamientos, reglas o dar órdenes estandarizadas. Todos y cada uno es diferente y tendrá que tomar decisiones de acuerdo a su propia personalidad. Dicen los versículos 8 y 9. Yo preferiría que tanto los solteros como las viudas se quedaran sin casar. Pero a cada uno Dios le ha dado capacidades distintas. Unos hacen esto y otros aquello. Sobre todo, cuando las personas son adultos o adultos mayores, dice Pablo, que estarían mejor si se quedaran como estaban. Pero enfatiza que no jueguen con la tentación ni se pongan en situación peligrosa, ya que si tienen una naturaleza normalmente apasionada, que se casen. Pablo estaba seguro de que ningún cristiano debe imponerle a otro una conducta determinada. Todo depende de las decisiones de cada persona. Pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen, como dice el dicho. Vale más casarse que quemarse. Otra versión dice que estarse quemando.
Es un gerundio que indica acción constante. Dice los versículos 10 y 11. A los que están casados, Dios les da esta orden. No deben separarse. Si una mujer se separa de su esposo, no debe volver a casarse. Lo mejor sería que arreglara el problema que tenga con su esposo. Pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposa. Y esto no lo ordeno yo, sino Dios. Pablo prohíbe el divorcio sobre la base de la prohibición de Jesús. ¿Por qué dice que lo ordena Dios? Porque Jesús lo dijo. Está registrado en los evangelios, pero solo quiero leerles Marcos, el evangelio de Marcos, el capítulo 10 y de los versículos 2 al 12. Revisemos esta conversación que el Señor Jesús tuvo. Y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo, él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir cartas de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Y en la casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto, y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Si ya ha tenido lugar la separación, prohíbe que se casen otra vez. Esto puede parecer muy duro, pero en Corinto socialmente eran permisivos con las relaciones sexuales ilícitas, así que era mejor no permitir que estas conductas entraran a la iglesia. Ahora, de los versículos 12 al 16, habla de un asunto muy importante. Dice, a los demás les aconsejo lo siguiente. Si alguno de la iglesia está casado con una mujer que no sea cristiana, pero ella quiere seguir viviendo con él, no deben separarse. Del mismo modo, si una mujer de la iglesia está casada con un hombre que no sea cristiano, pero él quiere seguir viviendo con ella, tampoco deben separarse. Porque el esposo que no cree en Cristo puede ser aceptado por Dios si está unido a una mujer cristiana. Del mismo modo, una esposa que no cree en Cristo puede ser aceptada por Dios si está unida a un hombre que sí cree en Cristo. Además, los hijos de ellos serán aceptados por Dios como parte de su pueblo, y Dios no los rechazará como si fueran algo sucio. Pero si el esposo o la esposa no cristianos insisten en separarse, que lo hagan. En tales casos, la esposa o el esposo cristiano no están obligados a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz. En Corinto había personas personas afirmaban que un creyente no debe vivir con un incrédulo y que en el caso de que uno de los creyentes se haga cristiano y el otro no, deben separarse lo más pronto posible. Una de las quejas que tenían los paganos contra los cristianos es que precisamente el cristianismo dividía las familias y era un agente de desintegración en la sociedad. La opinión de Pablo era que si no podían vivir juntos, que no se les obligue a mantener un matrimonio dentro de la casa, pero separado. Así que si querían separarse porque la conveniencia les resultaba insoportable, había que dejarlos, pues ningún cristiano ha sido llamado a llevar una vida de esclavitud. Precisamente a libertad nos ha llamado Dios. Dice el versículo 16 del capítulo 7. Por otra parte, la esposa o el esposo que son cristianos podrían ayudar a que el esposo o la esposa que no son cristianos se salven. Para Pablo, en un matrimonio en donde uno es hijo de Dios por gracia y el otro no es hijo de Dios, el que no es hijo de Dios tiene bendición por medio del que sí conoce y disfruta de la relación con Dios como su hijo.
Porque uno lo mira así, que la gracia del Evangelio es superior y es la que se comparte hacia el incrédulo. Cuando un creyente es compañero de alguien que no es creyente, lo que sucede es que el no creyente llega a estar en contacto con el reino de la gracia, no que el cristiano entre en contacto con el mundo del pecado. En consecuencia, puede ser que el cónyuge no creyente reciba la salvación, pues la evangelización empieza en casa, porque muchas veces se llega a disfrutar del amor de Dios por medio del amor humano. Ahora veamos de los versículos 17 al 24 de este capítulo 7. Una cosa quiero dejar bien clara para todas las iglesias. Todos los hombres y todas las mujeres deben permanecer en la condición en que estaban cuando Dios los invitó a tomar parte de su pueblo. Si algunos de ustedes creyeron en Cristo después de haberse circuncidado, no traten de ocultar la circuncisión. Si los otros creyeron sin estar circuncidados, no tienen por qué circuncidarse. Lo importante es que uno se circuncide o no, sino que obedezca lo que Dios manda. Cada uno debe quedarse como está cuando creyó en Cristo. Si eres esclavo, no te preocupes. Pero si puedes conseguir tu libertad, aprovecha la oportunidad. Porque si alguien es esclavo y cree en el Señor Jesús, Él le dará la libertad. Del mismo modo, el que era libre se convierte en esclavo del Señor. Cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso no debemos hacernos esclavos de nadie. Ante Dios, cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Pablo dice, debes ser cristiano en donde quiera que estés, porque la función del cristianismo no es darle a una persona una vida nueva, sino en hacer nueva su vieja vida. Pues un cristiano es esclavo de Cristo, porque Cristo pagó con su sangre la deuda de la humanidad. Dice los versículos 25 al 31. Para las viudas y las solteras no tengo ninguna orden del Señor. Solo les doy mi opinión y pueden confiar en mí, gracias al amor con que Dios me ha tratado. Me parece que los que están casados no deben separarse y que si están solteros no deben casarse. Estamos viviendo momentos difíciles, por eso creo que es mejor que cada uno se quede como está. Sin embargo, quien se casa no comete ningún pecado. Y si una mujer soltera se casa, tampoco peca. Pero los casados van a tener problemas y me gustaría evitárselos. Lo que quiero decirles es que ya no hay tiempo que perder. Los que están casados deben vivir como si no lo estuvieran. Los que están tristes como si estuvieran alegres. Los que están alegres como si estuvieran tristes. Los que compran como si no tuvieran nada. Los que están sacándole provecho a este mundo como si no se lo sacaran. Porque este mundo que conocemos pronto dejará de existir. En los versículos 32 al 35 del capítulo 7, Pablo tiene otro orden de ideas. Yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarle. También las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. En cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propia esposa. Del mismo modo, las casadas se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo. Por eso tienen que pensar en distintas cosas a la vez. No les digo todo esto para complicarles la vida, sino para ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de todo. Ya hemos visto que los judíos glorificaban el matrimonio y lo consideraban un deber sagrado. Había solamente una razón válida, según la tradición judía, para no casarse, y era para dedicarse al estudio de la ley. Pero ese no era el punto de vista judío, ni es el cristiano. Pero ese no era el punto de vista judío, ni es el cristiano, ni tampoco fue el punto de vista final del apóstol Pablo. Años más tarde,
cuando escribió la carta a los Efesios, había cambiado, porque allí usa la relación matrimonial de un hombre y una mujer como un símbolo de lo que hay entre Cristo y la iglesia. Veamos qué dice Efesios 5, 21 al 26. Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso, la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Cuando escribía a los Corintios, su perspectiva estaba dominada por el hecho de que esperaba la segunda venida de Cristo inmediatamente, inminentemente. Enseñas son disposiciones para un tiempo de crisis. Queda poco tiempo. Cristo iba a volver tan pronto, creía Pablo. Eso creía que había que dejarlo todo de lado en un esfuerzo tremendo para concentrarse en la preparación de tal acontecimiento. Había que abandonar las actividades humanas más importantes y las relaciones humanas más queridas que amenazaban con interrumpir o relajar esa concentración. Nadie debe tener lazos que le retengan cuando Cristo le llame a levantarse e ir. Se debe pensar solo en agradar a Cristo. Si Pablo hubiera pensado que él y sus convertidos estaban viviendo en una situación que no iba a ser terminal, no habría escrito lo que escribió. Para cuando escribió Efesios, ya se había dado cuenta de la permanencia de la situación humana y consideraba el matrimonio la relación más preciosa, la única que era vagamente comparable con la relación entre Cristo y su iglesia. Dice 1 Corintios 7 en sus versículos 36 al 38. Sin embargo, si un hombre está comprometido con su novia y piensa que lo mejor es casarse con ella porque ya tiene edad para hacerlo, que se casen, pues no están pecando. Pero si alguno que se siente obligado a casarse y puede controlar sus deseos, hará bien en no casarse. Así que, quien se casa, hace bien. Y quien no se casa, hace mejor. La autodisciplina está bien, pero no está incluido entre los deberes cristianos el eliminar los instintos humanos naturales. Los cristianos deben usarlos para la gloria de Dios. Finalmente, Pablo dice, admira y disfruta el cuerpo que Dios te ha dado a ti y a tu pareja, porque se complementa. Del corazón que Dios ha puesto en el cuerpo o de los instintos o inclinaciones que por creación de Dios están en él. El cristianismo te enseña a usarlos de tal manera que la pasión sea limpia y el amor humano sea la relación más noble de toda la creación de Dios. Los versículos 39 y 40 también tienen una idea importante. La casada está unida a su esposo mientras el esposo vive. Pero si el esposo muere, ella queda en libertad de casarse con cualquier hombre con tal de que sea cristiano. Sin embargo, creo que sería más feliz si no volviera a casarse. Me permito opinar, pues creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. La decisión de segundas nupcias para un viudo no es como algunos piensan, una falta de respeto para el cónyuge fallecido. Realmente es una honra, pues con eso están diciendo, sin ti no soporto vivir.
Necesito un compañero o una compañera que me permita demostrar lo feliz que viví contigo. ¿Qué diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que la sociedad sin Cristo tiene que soportar? Pero hasta aquí nosotros hoy lo dejamos. Esto es muy importante que lo revises, lo vuelvas a pensar, hables con Dios, porque son decisiones muy importantes para tu vida. Te quedas soltero, te casas, tienes segundas nupcias y eres viudo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la mejor decisión? Trátalo con Dios, decídelo con Dios, revisa lo que Pablo nos está diciendo en esta carta, porque Pablo habla de la situación humana normal, corriente, decimos normal y corriente, o común y corriente, pero no es ninguna relación así. Es una relación especial, es el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas para decirle a los demás, así se debe vivir, porque así es como Dios quiere que disfrutemos su vida y su palabra. ¿Quieres hablar con Dios? Yo voy a orar por ti. Tú que no sabes orar, escucha la oración y vas a ver que es una plática con Dios directa. No hay intermediario, solo es en el nombre de Jesús. Dios, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti porque tú de por sí estás con nosotros. Te queremos decir hoy que esto que Pablo le está enseñando a los corintios, porque le preguntaron a él, ¿qué hacer en los casos tan decisivos para nuestra vida? Decidir si alguien se casa o se queda sin casar. Decidir si alguien permanece viviendo con un esposo o esposa que no han recibido a Cristo o se separan. Tomar decisiones importantes para mantener una relación contigo sana y limpia, para alcanzar a los otros para Cristo, la oportunidad de compartir tu palabra con nuestra vida. Señor, eres maravilloso. Tú te ocupas de todo. Tú eres detallista. Tú nos ayudas a tomar decisiones. Quieres guiarnos, quieres llevarnos de la mano. Y en el nombre de Jesús te agradecemos, Padre, por estos tus cuidados hacia nosotros. Te agradecemos, Señor Jesús, por tu sacrificio, porque esa es la puerta para que nosotros lleguemos al Padre. Y muchas gracias, Espíritu Santo, por la inspiración que le diste a Pablo para que él pudiera atender estas situaciones que se estaban dando en la iglesia. Gracias, muchas gracias, Señor. Te adoramos y lo tomamos muchos como algo que va previendo nuestro desempeño, pero algunos otros tendrán que revisarlo para hacer las correcciones, porque el tiempo para ellos haya pasado y hayan tomado decisiones equivocadas, pero tú estás ayudándonos a todos. Bendito seas. Amén. Esta es la palabra preciosa. Recuerden ustedes que estos materiales los pueden consultar en Facebook, en la página Disfruta la Palabra. En YouTube, en la página con el nombre de Rosadelia Hernández Ojeda, y en Ventana Virtual Radio Cristiana, con nuestros compañeros de la radio. Ahí tenemos otros compañeros que están predicando la palabra, pero todo lo hacemos para que el nombre de Dios sea glorificado. Recuerden, si vivimos, la próxima semana tendremos otra cita para que sigamos disfrutando la palabra de Dios. Felicidades. Muchas gracias.